bienvenidos a La Salud a Toda Costa. Hoy vamos a hablar de odontología con la doctora Sandra Navarro, de la clínica Cuevas Queipo. Y vamos a hablar de algo, ella es odontóloga pediatra, o sea, se especializa en niños, y vamos a hablar fundamentalmente de la elección del protocolo que va a necesitar el niño en función de la necesidad que tenga de arreglar su boca. Hay niños que tienen los dientes mal colocados, hay niños que tienen los dientes más prominentes. En definitiva, en función de la situación que tiene el niño, pues vamos a saber cuándo se eligen brackets, cuándo una prótesis, cuándo... En fin, vamos a poder conocer cuál es la mecánica, porque a veces creemos que llegamos a la consulta del odontólogo y decimos, póngame unos brackets, o póngale al niño unos brackets, o póngale, no sé, cualquier cosa, ¿no? Y no es así, ni mucho menos. Todo tiene, evidentemente, un diagnóstico previo. Así que vamos a aclarar todas estas circunstancias que son muy importantes. Sandra, bienvenida. Gracias. Bueno, yo creo que este tema me parece muy determinante porque hay muchas familias que los niños están en ese proceso de crecimiento, los dientes a lo mejor tienen algún problemilla que ellos creen que se puede solucionar, pues como yo decía, o bien con brackets para ajustarlo, o bien... Y no es así, es mucho más complicado que todo eso, la elección de por dónde irán los caminos, ¿no? Sí, más que complicado es que debe ser algo muy bien estudiado, planificado y llevado a cabo con una valoración muy minuciosa de las circunstancias reales de la boca del paciente. Entonces, la colocación de un aparato no es algo que se pueda hacer a elección por la estética o por la economía tampoco. Tiene que ser según lo que el paciente, lo que la boca del paciente necesita corregir. O demanda, ¿no? Claro. Claro, según lo que se persigue siempre es que la boca, que todos los dientes y toda la oclusión y las arcadas dentales terminen en una situación de equilibrio para funcionar correctamente y además en una situación de salud. Entonces, todos los aspectos que sean solamente por estética o por cualquier otro punto distinto a este objetivo no se pueden contemplar. Bien. ¿Cuál es, digamos, la mayoría de los casos o la problemática más frecuente en el desarrollo de la boca del niño? ¿Qué problemas te encuentras en la consulta que son más habituales? Y más o menos ya tienes una especie de ranking, ¿no? de los problemas que traen los niños a la hora del crecimiento. Estamos hablando en toda esa fase, desde los 5 en adelante hasta el final de la edad pediátrica a los 14 años, ¿no? ¿Cuál es lo más común? Cuando viene un niño con esa edad, o incluso más pequeñito también, siempre hay que valorar dos aspectos fundamentales. Uno, que estén todos los dientes en situación de salud, que no haya caries ni haya patologías y alteraciones pues, de los tejidos blandos, de la encía, de las mucosas, pero especialmente en esa edad es caries, o sea que tenemos que mirar y perseguir que estén los dientes sanos, y otra es la posición en la que se están ubicando, cómo se están colocando esos dientes. Entonces, partiendo de que si tienen caries hay que sanearlas y hay que evitar que sucedan caries nuevas en los dientes que no las tengan, pues miramos cómo colocarlos o cómo tenemos que ir favoreciendo que se coloquen para finalmente que hagan su función de masticación y de su posición en la arcada. Entonces, siempre que se presenta algún aparato o no aparato, hay que hacer hincapié en esos dos puntos. Primero, que estén los dientes sanos, y ahora, si vamos a colocar un aparato, hay que ver también cómo funciona la boca del niño. O sea, hay que descartar que haya hábitos que hagan que, a pesar de que pongamos un aparato, todo se termine deshaciendo porque la boca no funciona de manera correcta, tanto los músculos como la posición en la que se encuentran los dientes. Pues tenemos que descartar que el niño no se chupe el dedo, que no use chupete hasta edades avanzadas, que no respire por la boca. Eso el hábito de la ¿verdad? respiración oral. Muy importante. Muy importante. Modifica la forma de la boca incluso. Claro, claro, porque la función, la forma en que se utilizan los músculos van dando lugar a la forma final de los maxilares. Entonces, si
el aire, cuando se está respirando, no pasa por la vía nasal, no pasa por la vía respiratoria alta, no se va conformando toda la base de las fosas nasales, lo que sería el techo de la cavidad oral, no se conforma de la manera correcta, no se conforma con la anchura suficiente. Eso acompañado con el apoyo de la lengua en el momento de tragar. Entonces, las funciones de respiración y deglución hay que valorarlas muy bien antes de colocar un aparato de ortodoncia, porque al final si no puede haber una recidiva, lo llamamos, o sea, una vuelta a la posición en la que se encontraban antes de colocar el aparato. Entonces muchas veces lo que hacemos es, en compañía y en colaboración con los especialistas, los compañeros otorrinolaringólogos, alergólogos y todo el equipo de profesionales médicos, pues hacer un buen estudio, una valoración del paciente antes de colocar el aparato que nos puede llevar a tener los dientes en su lugar, que es lo que resulta como más evidente, ¿no? Vamos a poner los dientes derechos. Pues hay que hacer toda esa serie de valoraciones previas, entre otras, muchas más. Bien, una vez que se hace esa valoración es cuando se decide cuál será el aparato, el instrumento elegido, ¿no? Una vez que se hace esa valoración. Claro. Y fundamentalmente, ¿en base a qué se elige? En base a si necesitamos corregir hábitos, como ahora acabo de mencionar, pues hay determinados tipos de aparatos que los llamamos, hay aparatología de ortopedia y aparatología de ortodoncia. Ajá. ¿Y qué diferencia hay? A ver. En ortopedia, como en el resto del organismo, pues la ortopedia se refiere a la rectificación de la forma y de la función. Si trasladamos a cualquier otro punto del organismo y vamos a una ortopedia, ¿qué productos adquirimos en una ortopedia? Pues igual una muleta, un corsé, aparatología que nos ayuda a mantener posiciones, a corregir o a funcionar nosotros con esa zona del organismo que pretendemos rehabilitar, ¿no? Sí, sí. Entonces, fase de ortopedia o aparatos de ortopedia para la boca del niño nos van a ayudar a modelar los maxilares, o sea, el paladar, el funcionamiento de la mandíbula y cómo se relacionan entre ellos. Es como una fase previa de preparación de las bases donde se encuentran los dientes. Y los aparatos de ortodoncia, pues lo que nos ayudan es a colocar y a modificar posiciones de los dientes. Entonces, como son aparatos que se utilizan ya sobre los dientes definitivos, los brackets, ¿no? Todos esos cuadraditos que nos sirven de apoyo para adherirlos sobre los dientes, para pegarlos en los dientes. Entonces, ortopedia para corregir los maxilares, ortodoncia para los dientes. Huesos y se puede hacer dientes. combinado, sí. Y se pueden combinar. Claro, según el momento de crecimiento del niño, pues si tiene ya dentición mixta, quiere decir dientes definitivos y dientes temporales, podemos ir haciendo algunos tratamientos combinados y siempre valorando el caso del paciente. De cada uno. Eso es. Entonces tenemos aparatos de ortopedia, aparatos de ortodoncia y básicamente para mover los dientes, estoy viendo allí en las imágenes que están saliendo, hay una cantidad infinita de aparatos, ¿no? Hoy día hay muchísimos. Entonces, pues se valora desde que sean más estéticos hasta la posición en la que se colocan. Los hay que se colocan por la parte de fuera de los dientes, por la parte vestibular. Los hay que se colocan por la parte de dentro, por la parte palatina o lingual, con lo cual desde el exterior no se ven. Los hay que son transparentes, eso es algo muy común y está tan extendido que los pacientes muchas veces vienen a la consulta demandándolo así, ¿no? Quiero un aparato de los transparentes, porque no quiero que se me note, ¿no? Pero no todos los pacientes se pueden poner ese aparato, o mejor dicho, no todos los casos tienen como indicación el uso de ese aparato para obtener el resultado que se persigue de rectificación y de colocación de los dientes en su posición ideal, ¿no? Entonces hay pacientes para los que una pequeña corrección es suficiente, el uso de alineadores, que es como se llaman estas funditas transparentes,
y otros pacientes que, a pesar de que ese aparato es lo que vienen pidiendo, Sí. pues no es posible porque no se llegaría a conseguir el movimiento que se necesita. Ajá. Aunque sí es verdad que los alineadores, estos aparatos transparentes, están avanzando muchísimo y se pueden cada vez obtener mejores resultados. Pero es fundamental un buen diagnóstico para saber qué es lo que hay que corregir, ¿no? Saber la causa en cada caso. Cada paciente hay que saber qué es lo que está originando esa malposición o esa maloclusión para corregir exactamente la causa. Si no actuamos así, nos podemos ver con la circunstancia de que luego recidiva el tratamiento. Vamos a ver una de las propiedades más refrescantes del verano, las del caqui, casi nada. Venga, vamos allá. El caqui es una fruta que cada vez es más conocida y consumida en nuestro país. Aquí intentaremos enseñar un poco más de esta rica y sana fruta, pues entre otras propiedades es una gran fuente de antioxidantes. El caqui es el fruto de un árbol llamado caquis que pertenece a la familia del ébano. Su cultivo empieza en China y Asia hacia el siglo VII y a España no llega hasta el siglo XIX, pero no es hasta hace unas 4 décadas cuando su cultivo se generaliza y se extiende por la costa mediterránea. El caqui es una de las frutas con mayores propiedades antioxidantes, capaz de combatir el efecto de los radicales libres responsables de algunas enfermedades degenerativas y del envejecimiento. Esta propiedad es gracias al alto contenido en vitaminas. Vitamina A porque su contenido es superior a la de la mayoría de frutas y verduras. Vitamina C, recordemos que esta, además de antioxidantes, tiene muchas otras propiedades beneficiosas. También aporta vitamina E. A estas vitaminas hay que unir la acción antioxidante del licopeno, un flavonoide cuyas propiedades han sido ampliamente reconocidas. El caqui es un importante diurético, pues es rico en potasio y pobre en sodio. Por ello nos ayuda a combatir la hipertensión y la retención de líquidos. Dependiendo del estado de madurez del caqui, lo usaremos para el tratamiento del estreñimiento o de la diarrea. Cuando el caqui está maduro, es rico en fibras solubles que favorecen los movimientos intestinales. Si por el contrario consumimos el caqui menos maduro, o en su variedad de pulpa dura, su alto contenido en taninos hace que sea astringente y que sea útil en el tratamiento de la diarrea. Sandra, para que veas que las propiedades a veces de alimentos que son muy cotidianos y muy cercanos son extraordinarias, ¿no? Y no lo sabemos. Bueno, hemos hablado de toda esa aparatología que hay y que hoy es una oferta realmente espectacular, pero que va determinada en función del diagnóstico y también de la personalidad de la boca de cada niño y de su desarrollo. Pero hay un tema que quizás no se trata tanto en los niños y que sin embargo a ellos y a los padres les preocupa muchísimo. Estamos hablando de la variedad de color y la cantidad de variaciones que hay al respecto de niños que tienen incluso tonalidades diferentes en un mismo diente, ¿no? ¿Por qué se produce esto? ¿En función de qué está el color? ¿Es algo genético? ¿Influye la alimentación? ¿Influyen medicamentos? Cuéntanos un poco en función de qué, porque a lo mejor se puede hacer una prevención. Claro, eso es así. Del mismo modo que hemos dicho referente a los aparatos de ortodoncia, que hay que averiguar siempre la causa, eso es básico para cualquier tratamiento que se realice en medicina, hay que averiguar la causa de lo que estamos averiguando. Para el color tenemos que hacer igual. ¿Por qué un diente puede aparecer más amarillo, gris o con manchas blancas, negras, verdes, naranjas? ¿En serio? Verde, naranja. ¿Sí? Hay que averiguar de qué tipo de mancha se trata, qué es lo que está sucediendo en ese diente, ¿no? Sí. Pues puede que ese color se deba a algo externo que está sucediendo sobre el diente, ¿no? Serían manchas extrínsecas, que la llamamos así, ¿no? Algo que sucede en el exterior del diente, algo que queda depositado sobre el diente y que nos deja, pues, ese tipo de colores, en esa variedad. Negras, amarillas, verdes, azules incluso, he llegado a ver, ¿no? Pues, sí, azules. Azules, pues estas chucherías que hay tan modernas, ¿no? Que sacan con todos estos colorantes. Y pueden impregnar el diente.
lo que se impregna en realidad en ese caso es la placa bacteriana que se queda depositada sobre el diente y que si no se cepilla y no se elimina, pues capta todos esos colorantes e incluso las bacterias que hay formando parte del biofilm oral, o sea, de todos esos restos blancos que vemos, ¿no? Pues esas bacterias terminan en su metabolismo produciendo esos colorantes. Entonces nos terminan dando sobre los dientes manchitas negras o verdes o naranjas o de todos esos colores. Eso serían manchas extrínsecas y se eliminan muy fácilmente, pues con una buena higiene y una buena limpieza profesional allí en la consulta queda el diente en su aspecto y su color natural. Luego hay otro tipo de manchas que son manchas intrínsecas. Esas manchas, ese color ya viene desde dentro del diente, desde la propia estructura del diente. Y ahí ya intervienen muchos factores, porque estamos hablando de algo que ha sucedido en el proceso de formación del diente. Podemos encontrarnos pues, un diente que esté más amarillo, grisáceo, incluso con bandas. Es muy característico de determinados antibióticos, de determinado uso de medicamentos, cómo influye en la formación del diente y en la incorporación de los minerales cuando se está desarrollando el diente. Y finalmente nos ofrece un diente bandeado, con bandas grises, amarillas, blancas. Es característico por las tetraciclinas, ¿no? Eso es un color ya del diente. A los papás también les preocupa mucho cuando vienen a la consulta los niños con el primer recambio dentario. Sí. Los dientes de leche muy blanquitos, como perlitas, ¿no? Sí. Precioso. Y aparece el diente nuevo, más amarillo, muy grande. Y claro, hay que informarle y ahí lo que se trata es que en realidad hay una diferencia estructural entre los dientes de leche y los dientes definitivos, los dientes que ya va a tener el niño para toda la vida. Entonces, la capa del esmalte tiene un grosor diferente, la capa de dentina, que es el material que hay debajo, es también mayor en los dientes definitivos, y esa masa de dentina ofrece a los dientes definitivos, a los dientes de adulto, que ya van a estar para siempre, este color un poco más amarillento. Hay también un tipo de color que es grisáceo, azulado, que sucede a los dientes cuando han sufrido un traumatismo, cuando se ha recibido un golpe. Entonces puede suceder que después de ese golpe, después de ese impacto, en ese primer susto vemos que no ha sucedido nada y al cabo del tiempo ese diente empieza a ir cambiando de color, ¿no? A esa tonalidad grisácea, y ya en ese caso pues se debe a esa pequeña hemorragia que ha sucedido en el interior del diente por todo el paquete vasculonervioso que se aloja en el interior. Pues esa hemorragia al final termina descomponiéndose y trasladándose a través del diente y nos ofrece esa coloración. Luego también se observan manchas que son blancas dentro de una tonalidad general amarillenta o más oscurita, y manchas blancas en los dientes. Claro, están creciendo los niños, lo primero es fijarse en esas manchas, ¿no? Bien, todos estos cambios de tonalidades preocupan muchísimo tanto al niño como a la familia, porque dice, bueno, esto se me va a quitar, no se me va a quitar. ¿Qué es lo que sucede? ¿Se quita, no se quita? ¿Hay que actuar? Más o menos, ¿cuál es el protocolo ante estas manchas intrínsecas? Porque ya sabemos que las extrínsecas es cepillar, limpiar, una higiene profesional en la consulta. Pero ¿qué pasa con esas intrínsecas, las que están incrustadas dentro del diente? Claro, pues con la misma pauta hay que averiguar exactamente la causa. En este sentido hay un síndrome, una patología que sucede con muchísima frecuencia y que es muy importante diferenciar del resto de las manchas blancas, ¿no? Me ha salido una mancha blanca de un diente. Pues hay que distinguir muy bien si se trata de una caries que está comenzando, que es la primera forma en la que se manifiesta a la vista, ¿no? En la que se puede detectar una manchita blanca en el diente. Pues significa, en principio, una desmineralización del esmalte, una descalcificación del esmalte, ya por acción de los ácidos de la placa bacteriana y de las bacterias, y están empezando a destruir el esmalte para pasar a una fase
de cavitación, o sea, se va a transformar la mancha, si no hacemos nada, en un agujero, una cavidad de caries. En ese caso, pues lo que hay que hacer es remineralizar y evitar que avance hasta seguir destruyendo el diente. Manchita blanca en el diente, hay que ir al dentista para que determine si se trata de una caries o si, por el contrario, puede tratarse también de una alteración en la formación del esmalte, una hipoplasia, una alteración en la estructura del esmalte. Ajá, Sandra, o sea, una primera es como si se picara el diente, pero que en lugar de verse negro, como una caries, lo que se ve es blanco. Sí, negro es caries, pero en un proceso más avanzado. Más avanzado. Y blanco es el puede inicio. ser también caries, pero una caries incipiente, que está comenzando. Bien. Como desmineralización. Bien, por tanto, primera señal de alarma. Si se ve una manchita blanca que acaba de aparecer, pues puede ser el inicio de una caries, ¿de acuerdo? Bien, y ahora vamos a entrar en la otra fase que vamos a explicar, pero antes nos vamos a ver las propiedades del romero, que son muy interesantes. Perfecto. Venga. Es una planta rica en principios activos, aceite esencial que se extrae directamente de las hojas. Se prepara alcohol de romero, que se utiliza para prevenir las úlceras. También se emplea para tratar dolores reumáticos y lumbalgias. Se utiliza en fricciones como estimulante del cuero cabelludo. La infusión de hojas de romero alivia la tos y es buena para el hígado y para atajar los espasmos intestinales. Debe tomarse antes o después de las comidas. El humo del romero sirve como tratamiento para el asma. Por sus propiedades antisépticas, esta planta medicinal se puede aplicar por decocción sobre llagas y heridas como cicatrizante. Son muy conocidos los beneficios del romero como antiinflamatorio, tanto en uso oral como local, estando indicado para aliviar dolores reumáticos, musculares o incluso relacionados con traumatismos. Suele emplearse con otras plantas para aliviar síntomas catarrales o gripales, por sus propiedades antibacterianas. También se usa para aliviar dolores de cabeza. Se puede aprovechar los beneficios de la planta de romero en forma de infusión, decocción, aceite esencial, pomadas o baos. No pasa nada. Claro, estamos ahí dándole vueltas al tema porque es muy importante y hemos definido que esa desmineralización, que es el incipiente comienzo de una caries, pues como un empaste normal, ¿no? Bueno, primero mineralizar esa zona para intentar hacer un tratamiento mínimamente invasivo, quiere decir conservando la mayor estructura posible del diente. Mineralizar, las instrucciones de higiene para que eso no avance ni suceda en otros dientes, y si se presenta la cavidad, si ya se presenta el agujerito, pues hacer una obturación, un empaste, para que eso se detenga, ese proceso se detenga. Ajá. Y ahora pasamos al otro tipo, que es diferente totalmente en el diagnóstico y también quizás es diferente en la propia expresión que se ve visual de lo que es. Sí, porque son distintos colores. Claro, pero se aprecia como una mancha blanca en el diente, ¿no? En este sentido, pues la importancia de, en cuanto se vea esa manchita blanca, acudir al dentista. Eso inmediatamente. ¿Qué pasa en este otro tipo de manchas blancas en las que ya es la estructura del diente la que nos da esa imagen, ¿no?, a la visión? Pues los dientes incisivos se forman en el mismo tiempo que se forman también los molares, los primeros molares. Y en ese tiempo, en ese momento de formación de los dientes, pues pueden suceder cambios de aporte de oxígeno al diente, de tomar algún medicamento, de algún cambio en la formación del diente que da lugar a que los minerales no se depositen de manera homogénea y finalmente lo que nos da es un esmalte con manchas y un esmalte menos resistente, poroso y estructuralmente distinto. Esto es lo que se conoce cuando lo encontramos, las manchas blancas y este tipo de formación del esmalte distinto, tanto en incisivos como en molares, como hipoplasia, falta o defecto de formación del esmalte incisivo, molar, hipoplasia del esmalte incisivo, molar, en los incisivos y en los molares.
Cuando suceden los incisivos, pues las manchas blancas lo que tiene más repercusión es a nivel estético. Ajá. Pero a nivel de los molares es muy importante detectarlo, porque los molares, las muelas, son piezas que están preparadas para soportar las fuerzas de la masticación. Y como se trata de un esmalte más débil, más poroso, menos resistente, pues van a ser piezas que están con mucho más riesgo para la fractura y con mucho más riesgo para padecer caries. Entonces, en esos molares tenemos que explorarlos muy bien, porque si tienen este tipo de síndrome de la hipoplasia incisivo molar, pues vamos a tener que hacer un seguimiento mucho más estricto, va a tener que el paciente tener más sesiones de remineralización, de cuidado, para que no se destruya finalmente las piezas dentales, los molares, que es lo que suele suceder. Bien. Eso, por tanto, es una patología definida y, por lo que veo, muy frecuente. Es muy frecuente, Muy frecuente. muy frecuente. Y muy importante detectarla a tiempo y para prevenir la destrucción de los molares. Muchas veces nos los encontramos ya destruidos por completo y el paciente viene a la consulta porque piensa que lo que le ha sucedido es una gran caries que ha destruido toda la pieza. Y claro, se pregunta y se sorprende porque tiene una buena higiene, porque no toma especialmente chuchería ni alimentos azucarados, ¿no? Los papás nos dicen, pero ¿cómo le ha salido a caries tan grande, tan destructiva? Y ¿no? lo que tiene es una deficiencia. Sí, y lo que tiene es una deficiencia en la estructura del esmalte. Y tenemos solo 30 segundos, pero el resto de diferencias de colores se soluciona ya de otra manera distinta, ¿no? ¿Con carillas o cómo? Claro, pero no de niño, hay que esperar Hay que esperar porque todavía los dientes de los niños tienen una cámara pulpar muy grande, son dientes, muchos de ellos todavía inmaduros, y todas las técnicas de blanqueamiento no se aconseja hacerlas en niños. Vale. Lo que hay que intentar es que estén los dientes sanos, sin caries, bien cuidados, y ya cuando sea adulto pues se hace algo estético, salvo que le suponga algo especialmente destructivo para su autoestima, su comportamiento y sus relaciones sociales, etcétera, ¿no? Entonces ya habría que... lo valoramos, ¿no? Bien. Muy bien, Sandra, pues muchísimas gracias. De nada, a vosotros. Hemos aprendido un montón de cosas. Bueno. Familia, hasta la próxima edición de La Salud a Toda Costa. Que lo paséis bien. Adiós.